vacunas libres para los mayores de 40 en la provincia, salen vuelos a China, Guzmán rumbo a Europa y Argentina tiene un nuevo héroe nacional. Mirá que te como, hermano. Mirá que te como, hermano. Fatality. Otro día más en este hermoso y finalista país. Hoy murió Carlos Reutemann, senador, exgobernador y grandísimo piloto de Fórmula 1. Tenía 79 años y fue despedido por su familia y todo el arco político nacional. En el programa de hoy retomamos el tema estafas virtuales. Hablamos con una diputada y una concejal que sufrieron diferentes tipos de engaños digitales y nos planteamos ¿cómo se legisla la virtualidad? ¡Qué pregunta, chavos! Además, vienen pasando muchas cosas en la escena política y recibimos a 3 protagonistas para profundizar. Daniel Lipovetsky, Nicolás del Caño e Itaí Hackman. La quiebra del correo, las internas de Juntos por el Cambio, el manejo de la pandemia. Puedo tirar temas hasta mañana, ¿eh? Por ejemplo, ¿qué opinan de esto que dijo Carlos Bianco sobre la oposición? Dieron un salto que ni siquiera los fascismos, el nazismo y ninguna autocracia europea se animó a hacerlo, que es odiar al país. Eso sí, contestan de a uno, por favor. Arranca Fuego Amigo, un programa que te conoce, ¿eh? Te come. Bueno, muy buenas noches a todas, a todos, a todes, a Schurman. ¿Cómo estás, Cata? Buenas noches. Hablábamos antes de arrancar el programa. Cata me dice, yo tengo algo para decir. Estoy enojada con una frase de alguien y lo quiero decir apenas arranquemos el programa. En realidad, más que enojada, porque no hay que enojarse, sino pensar por qué pasa y desde dónde sale. Estoy preocupada con la frase que recién escuchábamos en el informe de Carlos Bianco, que si tenemos el tape, antes de debatir, volvámoslo a poner de vuelta, porque a mí me preocupa. No es una cuestión de enojarse, de indignarse, quién soy yo, pero me preocupan estas expresiones. A ver. Parte de la oposición política ya ni siquiera está empujando una cuestión de odio entre los argentinos. Me parece que dieron un salto que ni siquiera los fascismos, el nazismo y ninguna autocracia europea se animó a hacerlo en ningún momento, ni ninguna fuerza de extrema derecha se animó a hacerlo, que es odiar al país. Están impulsando eso, están tratando de instalar que este es un país que no tiene ningún tipo de oportunidad para nadie, que el otro día veía también en un programa de televisión una persona que decía, bueno, el problema de la Argentina son los argentinos. Me parece que, primero, que es falso. Nuestro país, cuando uno lo mira en perspectiva comparada con el resto del mundo, me animo a decir con toda América Latina, es el mejor país de América Latina, en el que se vive en mejores condiciones. A ver, odio hay en muchos sectores, en otros no. Sus argumentos pueden ser válidos igual que los de los otros, pero todo queda empañado cuando habla de nazismo y de fascismo y tilda a la oposición de eso y dice ni el nazismo se animó a tanto. A mí me preocupa, no sé a vos, Schurman, ¿qué te pasa? Sí, yo creo que la política argentina suele banalizar el holocausto, echar mano fácilmente al nazismo para hacer comparaciones y se vive equivocando. Yo creo que este es otro ejemplo de los tantos. No es el único, hay ejemplos también en la oposición. Yo recuerdo a Elisa Carrió hablando de soldado de Hitler, a la legisladora Sagasti, a Fernando Iglesias también, comparando el observatorio de medios con una práctica nazi. Samid todo el tiempo. Digo, hay como cierta tendencia, un facilismo a utilizar este tipo de comparaciones. Dicho esto, el argumento respecto a esta movida del odio hacia la Argentina y que la Argentina es el peor país del mundo, efectivamente es algo que yo vengo escuchando mucho en estos últimos tiempos. Yo creo que el gran error de ahí de Bianco es efectivamente haber echado mano al nazismo para poner en foco esta situación. Me parece que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Bianco, digamos, y un sector del oficialismo, no digo todos, también fomentan el odio. Lo dejo abierto. A ver, Caruso, ¿qué pensás? ¿Qué tal? Buenas noches. En principio uno siempre está tentado a, cuando hay posiciones más cercanas o la subjetividad política acompaña, decir sí, pero. Acá para mí no hay peros. Voy a agregar algo más. Quien más argumentos tiene dentro de los espacios políticos en la convivencia democrática, quien más argumentos tiene para elevar el debate, para dejarlo en un sector o en un lugar de discusión donde no se desmadren estos sentidos, más responsabilidad tiene.
Por eso a mí me preocupa muchísimo más que venga de un sector que en general tiene buenos argumentos. Cuando va a la discusión política, argumenta bien. Digo, el espacio político, ¿no es cierto? Y Carlos Bianco también en particular. Por eso me preocupa más. Creo que tiene más responsabilidad todavía que aquellos sectores que, por no encontrar ni en la experiencia de gestión, ni en el argumento de la política, van al barro o van al odio. Bueno, yo ahí ya no espero tanto, digamos, ¿no? Pero de algunos sectores de la política argentina espero cosas que no tienen que ver con esto. Sí, no, a mí me parece también que esto se escribe en que está alargada la campaña. Y claramente... No, pero claramente está instalada la idea de la grieta y hay una apuesta tanto del oficialismo como de la oposición por seguir, digamos, porque el dominio de la política argentina esté bajo ese parámetro. Me parece que no hay otra intención y eso tiene que ver con esto. Yo no creo que haya un discurso de odio. Sí hay me parece que... Y tanto en el oficialismo como en la oposición hay como un intento por generar pesimismo en la gente. Bueno, venimos hablando hace mucho tiempo del argumento de Macri, ¿no? Macri decía, hay que votar, ¿no? Al Juntos por el Cambio porque si no se viene una autocracia, terminamos con la democracia. Gravísimo, eso, gravísimo. Todo el tiempo estamos jugando ahí al límite con cosas que no son. Pero no sé si es pesimismo, es la búsqueda del impacto. En vez del argumento, en vez de ayudar a reflexionar... por la grieta, porque para los dos sectores le conviene que la dinámica sea bipolar y que se siga disputando la política en esos términos. Volvemos a utilizar lugares comunes. Si es la campaña o no es la campaña, paremos de deslegitimar, de estigmatizar la campaña. La campaña política... Se estigmatizan solo, lo escuchaste a Bianco recién hablando de nazismo. Quiero decir... No se justifica esto porque estamos en campaña. Estamos en campaña y es... justificando, estoy diciendo que se inscribe en ese marco. Está bien, pero vos arrancaste diciendo, bueno, esta es la campaña. No, la campaña política está bien y es el lugar donde las expresiones políticas tienen que tener su mayor virtud. Sí. Y por otra parte, me parece que, insisto, no tiene que ver con el pesimismo. Es la búsqueda del impacto cuando hay carencia de buen nivel de debate, cuando no se sabe cómo llegarle a la gente, insisto, con la experiencia de gestión o con una idea concreta que llegue. Es un milagro que estoy de acuerdo hoy con bastantes cosas de las que decís, porque la verdad es que es muy pobre la propuesta en el debate público hasta ahora en ese año electoral. Ahí no estoy de acuerdo cuando generalizás. Pero no es una generalidad, no son equivalentes las posiciones. Bueno, hasta ahora no he escuchado un debate serio para ver cómo van a recuperar a los pibes que perdieron un año y medio de contacto con la escuela. Hay dirigentes... Hay algunos espacios que utilizan este tipo de generación de impacto como esencia de su hacer político. Hay otros espacios que van a otro lugar, que explican las políticas públicas o que las critican. Acá hay una expresión muy concreta de eso y no necesitan este tipo de impacto. Y no son iguales y no utilizan y no tienen como esencia esa acción. Hay otros espacios que sí, no, por que supuesto, hacen documento, que hacen documento y se animan a escribir referencias al cáncer, referencias a la dictadura militar. Bueno, hemos visto sobradas muestras. Son espacios tiene orgánicos. Una responsabilidad institucional. Por eso está muy mal. Arranqué diciendo está muy mal y no hay y además pelos. que eso, él está hablando del odio de los otros. Eso es un odio lo que está diciendo. Eso fomenta odio también. Ahora, vos se tiene que hacer cargo de echar eso. mano al nazismo para juntar adhesiones. ¿Necesitas decir que el otro es nazi para que te voten a vos? No, ¿O tenés que convencer con un argumento de lo bueno que vos proponés y lo bueno que podés gestionar? Por supuesto. Bueno, yo creo que ahí hay un grave error y yo lo que digo es esto. Estamos como acostumbrados a la utilización de este tipo de metodología para ganar una contienda política. Por eso y no vale todo en campaña, no vale irse a la banquina. Pero parece que vale todo. Parece que vale todo, lo que se ve es que vale todo. Sí, evidentemente sí, porque hablan de dictadura, de autocracia, de nazismo, de fascismo. Ni siquiera un candidato, lo está diciendo el jefe de gabinete de la principal provincia de la Argentina. Y siento con la idea principal, hay espacios a los que uno le pide más. Y tienen más responsabilidad. Y sí, tiene responsabilidad de gobierno, por eso, claro. Por eso. Bueno, vamos a seguir con este debate con nuestros invitados de hoy. ¿Los presentamos? Sí, porque de hecho me interesa ver qué piensan sobre las expresiones de Carlos Bianco. Bienvenido a los tres. Ahí está, lo vamos a presentar nuevamente. Nicolás del Caño, Itaí Hackman y Daniel Lipovetsky. Gracias por estar con nosotros. Yo le digo Itaí, todo el mundo le dice Itaí. Me parece que no se pronuncia así originalmente, ¿no? Bueno, depende. ¿Cómo te el nombre decimos? es Itaí, pero como todo el mundo me dice Itaí, yo casi que adopté como una segunda, una variante. Bueno, vamos a decirte Itaí. La acepto, así que pueden decirme como gusten. Bueno, arrancamos con Lipovetsky. A ver, ¿qué te parecieron las expresiones de Carlos Bianco hablando del odio y del nazismo? La verdad que una barbaridad, gravísimo. Te diría que
el gobernador Kicillof debería pedirle la renuncia. Me parece que son declaraciones que son impropias para un jefe de gabinete. Para la renuncia. Sí, me parece que estas cosas, en un contexto actual, me parece que vos bien lo decías claramente, que el que genera odio es él. Esta es una realidad. La búsqueda del generar el odio es él, justamente caracterizando de esta manera a la oposición. Es gravísimo por el rol institucional que tiene, porque hemos visto declaraciones de diferentes sectores, de diferentes espacios, incluso algunas veces de algún dirigente de nuestro partido también, pero no con un rol institucional tan importante como es Carlos Bianco, que tiene el rol de jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces me parece que de ahí es gravísimo la banalización del término, lo que hemos visto en la historia de la Argentina, lo que significa en la historia del mundo, el fascismo o el nazismo, y me parece que en ese marco es injustificable. Y además realmente sorprende en un marco donde en la provincia de Buenos Aires la oposición, si ha habido una oposición responsable, ha sido la nuestra, ¿no? Nosotros hemos acompañado... Bueno, no todos, tampoco todos. Oposición responsable más o menos, ¿no? Nosotros en la legislatura hemos acompañado a la mayoría de los instrumentos que el gobernador Kicillof presentó en el marco de enfrentar la pandemia. Opositores y opositores, envenenamiento, Patricia Bullrich en la Puerta de Olivos, Macri diciendo se viene una autocracia. Yo hablo desde la provincia de Buenos Aires, desde el rol que nos toca en la provincia. Sobre todo en el Senado. Porque él es el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires. Invocámoslo en ese marco. En ese marco lo que digo es que la legislatura, donde además las mayorías están cruzadas, nosotros tenemos la mayoría en el Senado de la provincia de Buenos Aires, nosotros acompañamos los 2 presupuestos que envió el gobernador, los únicos 2 presupuestos, la autorización de compra de vacunas, el endeudamiento, las leyes fiscales, en el entendimiento que en un marco de una pandemia, de la situación que vivimos, había que dar los instrumentos al gobernador para poder enfrentar una situación tan difícil. Y a pesar de eso, encontramos a Carlos Bianco diciendo esta declaración. Realmente es un despropósito, una barbaridad, gravísimo, y además no aporta nada en un clima donde nosotros tendríamos que estar pensando en algo distinto, ¿no? Sobre todo que la gente la está pasando muy mal. Daniel. Es un momento muy difícil de la provincia de Buenos Aires y de la Argentina, y hoy estas declaraciones no aportan nada. A mí me parecen también erróneas estas declaraciones, lo acabo de decir. Ahora, si todos tienen que renunciar por las declaraciones... No queda nadie. No queda nadie, ¿no? No, por eso yo lo marqué en el marco del rol que él tiene. Digamos, por eso, y también he dicho, hubo dirigentes nuestros que han dicho cosas que están mal, pero son dirigentes que no tienen rol. Diciendo. Él es el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires. Y eso me parece que le da una repercusión y un valor que es mucho más grave, y por eso, por lo menos el gobernador, si no va a pedir la renuncia, por lo menos debería decirle que rectifique su declaración y pida perdón. Ahora, te pregunto a vos, ¿qué pensás de uno de los líderes de tu espacio, que es Macri, cuando habla de autocracia? Mira, yo creo que ese término él lo utilizó, y creo que tiene que ver con algunas declaraciones que tienen que ver... O que nos vamos a Venezuela o a Nicaragua, como diciendo que Argentina puede llegar a ser Venezuela o Nicaragua. Digamos, me parece que son diferentes análisis. No, son diferentes análisis. La autocracia, yo la verdad que también lo acusé al gobernador Kicillof de autocracia cuando él dijo, yo vacuné a una provincia y media, a una ciudad de la de Buenos Aires y media. Él no vacunó, el que vacunó fue el Estado provincial. Desde ahí yo también dije, el Estado soy yo, eso es la más rancia declaración de autocracia de la época de Luis XIV, creo que era. Y me parece que en ese marco lo debe haber referenciado también Mauricio Macri. Respecto si el rumbo de este país es Venezuela o no, no lo sé, pero lo que sí te puedo decir es que hay medidas que ha tomado este gobierno que me recuerdan a medidas que tomó en su momento digamos, el chavismo, ¿no? Como por ejemplo cuando plantea una reforma judicial muy similar a la que hizo Chávez en su momento, y que luego terminó con el control de la Corte Suprema por parte del gobierno de Chávez, hoy Maduro, ¿no? ¿Y Taín? ¿Cómo va? A ver, yo conociéndolo a Carlos, me parece que no es una persona que se caracterice por permanentemente tirar frases rimbombantes para salir en los medios con frases escandalosas. Bueno, acá, ¿qué pasó? No, bueno, pero me parece que es importante evaluar la trayectoria de las personas, porque hay políticos que sí se dedican a eso. Digo, hay políticos que se dedican a eso. Sí, es cierto. Todos los días van a la televisión a decir alguna barbaridad para hacer noticia. No creo que sea Patricia el estilo... Bullrich. Bueno, no creo que sea el estilo de Carlos Bianco. Entonces, una cosa es discutir la frase, que por supuesto es desafortunada, pero me parece que no lo es. Por supuesto, uno puede decir, tiene un rango institucional importante, es el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires. Pero coincido Estamos que es comparándolo con frases ¿no? de un presidente de la nación, que creo que un presidente de la nación es un poquito más importante, ¿no? Mauricio Macri, un poquito más importante un presidente de la nación que un jefe de gabinete de la provincia. Nadie le pidió la renuncia por decir la barbaridad que dijo. Entonces, pedirle la renuncia es otra vez caer en frases electoralistas para tratar de aprovechar el momento para tener un título. Entonces, pongamos las cosas en su lugar. Hay una... la frase desafortunada... ¿Que está buscando un título? Y si tu primer reacción... Itaí, no me conoces como para decir esas cosas. No me faltes el respeto, Itaí, por favor.
Mauricio Macri cuando lo dijo no era presidente, era expresidente, así que son cosas distintas. Pero además no me faltes el respeto. Mauricio Macri dijo en la campaña electoral en el 2019 que se jugaba si la Argentina seguía siendo una democracia y una república o no. No es lo mismo. Esa fue su campaña electoral. No es lo mismo decir fascismo, nazismo, por favor. Para vos jugar con la idea de la dictadura... Que decir que la oposición es una... Perdóname, Daniel. Para vos jugar con la idea de que se acaba la democracia... Para vos jugar con la idea de que se acaba la democracia es un tema menor. Decir que si gana la oposición se acaba la democracia y la república es una frase menor. No. Es grave, y si lo hizo un presidente es muy grave. Entonces, no es yo no le pediría la renuncia a Macri por eso. No es lo mismo eso que decir que nosotros nacimos fascismo, no es lo mismo. No, pero yo no dije eso. Yo no estoy comparando Sí, vos lo comparaste, no yo. Vos lo comparaste. Vos pedís la renuncia por una frase desafortunada Sí, me y yo parece digo gravísimo. que eso es una actitud, por lo menos, oportunista en un escenario electoral. Pero quiero volver al tema un segundo. Todavía no empezó la campaña electoral, falta todavía. Hoy hay que resolver los problemas que tiene la provincia, que son gravísimos. ¿Te puedo continuar? Sí, por favor. Gracias. Breve, así puedo hablar del caño también, que todavía no, Dale. no habló. No, creo que la discusión de fondo sí es interesante, es importante, y me gustaría que no quede banalizada o, digamos, puesta en un segundo lugar por una frase desafortunada, que es la discusión sobre el tema del odio. Pero arrancamos diciendo que esta frase es desafortunada y genera odio. ¿Estamos de acuerdo en eso? No sé si la frase genera odio. Creo que, por supuesto, es desafortunada. No sé si... No creo que sea una frase que apunta a generar odio. Decirlo a la oposición que es peor que el nazismo. Pero, a ver, yo de verdad, ¿vos creés que esa fue la intención? Dijo ¿Vos eso, yo no tengo idea, no lo conozco a Bianco. Dijo eso, yo escuché eso, vos claramente también. la frase apunta a decir, acá hay una campaña o una idea de instalar un odio a la Argentina. La idea de que la Argentina es un país inviable, la idea de que la Argentina no tiene solución. Ese es el sentido. Y para argumentar eso, utilizó claramente una metáfora, una comparación que es desafortunada. Pero además dijo la oposición. Pero me gustaría discutir el fondo. Discutamos el fondo. Ahora quiero hablar, porque además cuando decimos la oposición, al igual que la coalición del oficialismo, hay sectores y sectores, ¿no? No creo que Larreta piense lo mismo Yo que no creo que Bullrich sea todo. que Y de Macri, hecho, ¿no? creo que la frase de Carlos Bianco dice: hay un sector de la oposición. No dice la oposición, dice: hay un sector de la oposición. Lo que pasa es que plantea esto. la utilización de esas palabras delegitima de alguna manera todo el lo que argumento quiera de decir. fondo, ¿no? Perfecto, pero ya que estamos acá, discutamos también el fondo. Eso es lo que propongo dale, yo. breve, así puede hablar Nicolás después. Dale, por favor. Que hable un poquito Dale. Nicolás y después seguimos. No, a ver, me parece que coincido con varias cosas que se dijeron con respecto a la banalización del nazismo, coincido con lo que se dijo de que tiene que ver con la campaña electoral, con apostar a la grieta. Entonces, lo que hay que discutir, yo creo, es lo que han hecho y hacia dónde va el país con las dos coaliciones que han gobernado durante todos estos años. Eso es lo que tenemos que discutir, porque el problema que tiene hoy la Argentina es que tiene cada vez más pobres, que tiene cada vez más trabajadores que son pobres, que cobran salarios que no alcanzan. Yo lo que más escucho es: no llego a fin de mes, no puedo conseguir un trabajo estable. Los que pueden conseguir trabajo porque aumenta el desempleo. Digo, entonces, me parece que tenemos que discutir eso, el mecanismo del endeudamiento que durante todas estas décadas, ha significado un sometimiento del país. Y entonces, ¿cuál es el debate? ¿En qué marco se da de estas dos coaliciones? En el marco de que piensan gestionar un país con millones y millones de pobres. Y la Argentina fue pasando de un 20% de pobres a un 25%, a un 35%, un 40%. ¿Y hasta dónde nos quieren llevar? ¿Hasta dónde nos quieren llevar? Es decir, los grandes grupos económicos, y yo creo que la oposición de Juntos por el Cambio expresa esos intereses, y lo hicieron durante... de todas las, digamos, Yo creo que la coalición de Juntos por el Cambio lo vimos en su gobierno. 4 años de gobierno de Macri son más que una sentencia clara de para quién gobernaron, para los grandes grupos económicos, que son los que se beneficiaron. Entonces, me parece que acá tenemos que discutir eso. Si no salimos de este círculo vicioso, es decir, este círculo donde siempre un pequeño puñado de grandes grupos empresarios, miremos lo que hacen los grandes exportadores, ¿no? Los precios de los alimentos, cómo se aumentan, mientras ellos, el precio de la soja se duplicó. Y sin embargo, eso no redunda en un bienestar de las mayorías populares, sino de la ganancia de un pequeño puñado de grandes grupos económicos. Esa es la verdadera grieta, ¿no? Como los que más ganan y todo el resto que se cae del sistema. Si no entramos en este juego, ¿no? Que el oficialismo, la oposición de Juntos por el Cambio es en el que quieren entrar, de discutir y rivalizar, y se llegan a este tipo de planteos, y no discutir a fondo cómo hacemos para terminar con esta situación. Déjame y en ese sentido me parece que hay que debatir eso. A partir de esto que decís, a Daniel Lipovetsky, porque algo que pasó también en Juntos por el Cambio en estas últimas semanas fue la famosa discusión por el distrito, por el cargo. No se discutía de pobreza, nadie se preguntaba si alcanza la plata a fin de mes. ¿Qué es lo que está pasando?
No, coincido que no es lo principal de ninguna manera los cargos ni las listas, que todavía faltan unos días para el 24 de julio. ¿Cómo crees que le cayó a la gente todo esto? No, seguramente no es el foco para poner la discusión en ese eje. Es cierto que siendo el principal partido de oposición, la principal coalición de oposición, y estando en la oposición, este tipo de debates tienen más repercusión que cuando uno es oficialismo, porque por supuesto cuando uno es oficialismo los acuerdos, si no son resueltos en la lista, son resueltos a través de diferentes estructuras dentro de los gobiernos. Eso hoy no ocurre Juntos por el Cambio, y eso ha tenido más repercusión de la que debiera. Yo creo que claramente hoy el eje para discutir no es ese, sobre todo para que lo debatamos en cualquier medio de comunicación o también en los ámbitos institucionales que nos corresponde, como en la legislatura, sino cómo resolver los problemas gravísimos que tiene, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires o mi ciudad de La Plata. Hoy, por ejemplo, salió una estadística donde La Plata cerraron 85% más de comercios durante la pandemia. Son situaciones donde muchísima gente se quedó sin empleo. Tenemos un empleo de 2 dígitos hoy en la provincia de Buenos Aires. Me parece que la discusión es esa: cómo hacemos para enfrentar y resolver este problema y cómo hacemos para resolver el problema de la pobreza. Ahora, fíjate, no los cargos. Fíjate, Daniel, lo que ponía Campanella, que de alguna manera bancó, ¿no?, el proyecto de Juntos por el Cambio. Hay un tape de Campanella a propósito de esto que estamos hablando. Vamos a ponerlo, dale. Si se castiga a Fernando, a Waldo, a Florencia, bueno, a los que todos sabemos quiénes son los que hablaron, no es necesario hacer nombres. Si se los trata de dejar afuera para primar a la gente que... no hago juicios, porque todo el mundo, viste, cada uno entiende, es muy difícil estar ahí, y por ahí se necesita un año de sabático, o un año de vacaciones, o por ahí la estrategia, o por ahí la encuesta, o qué sé yo, no importa. Si se premia a los que no estuvieron y se castiga a los que estuvieron, no me pidan a mí que dé la cara. No me pidan a mí que dé la cara, no me pidan a mí que vaya a una marcha, no me pidan a mí que sea fiscal, no me pidan a mí que sea nada. Bueno, hay como una reacción de enojo, como una cierta deslealtad de un sector hacia el otro. Esto es lo que manifiesta Campanella, ¿no? ¿Vos lo ves así? No, bueno... ¿Se perdió el ala dura frente al ala moderada de la reta? Me parece que no hay que entrar en ese eje, aparte porque por supuesto que nosotros en una coalición tenemos diferentes miradas dentro de nuestro mismo espacio político. Pero hay gente en esa coalición que está metida en eso todo el tiempo. Bueno, pero yo creo que es equivocado. Yo creo que lo que nosotros tenemos que trabajar hoy es para hacer una alternativa en el 2023 y hacer una muy buena elección en el 2021, donde se discute, por supuesto, los equilibrios parlamentarios a nivel del Congreso Nacional y también en la legislatura de la provincia. Lo que dice Juan José, que es un gran directorio, lo admiro, expresa desde una visión, por supuesto, del público desde afuera. Por ejemplo, plantear que hubo gente que se tomó un año sabático es equivocado. En el caso, por ejemplo, de María Eugenia Vidal, que algunos lo han mencionado, María Eugenia Vidal durante este año y medio lideró Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires. Nosotros en la legislatura, donde nosotros tenemos un bloque importantísimo de Juntos por el Cambio, bueno, cada decisión que fuimos tomando la tomábamos en diálogo y en trabajo con ella. Lideró provincia de Buenos Aires y va a ser candidata en la capital. Raro eso también, ¿no? Bueno, ella, parte de su carrera de desarrollo político, lo hizo orgullosamente bonaerense. Bueno, ella su carrera política lo hizo gran parte en la ciudad de Buenos Aires. Es fundadora del PRO junto a varios de nosotros, y por supuesto Mauricio Macri en primer lugar, y fue vicejefa de gobierno. Y la verdad que hoy la división entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia es realmente bastante, no hay mucha diferencia. Convengamos que entre Pompeya y Lanús, salvo el Riachuelo, no hay mucha diferencia, y eso se marca en muchos lugares. Entonces me parece que desde ahí, y esto la pandemia lo ha puesto claramente cuando hablamos del AMBA, desde ahí eso ha generado que haya muchos dirigentes de la ciudad que hayan ido a la provincia, que hemos tenido gobernadores desde ahí buenos y malos. ¿Por qué va a competir por la ciudad si no hay diferencia entre la ciudad y la provincia? Bueno, justamente por eso. Yo creo que, si ella decide competir por la ciudad, porque de alguna manera se sentirá hoy que está es una mejor oferta electoral junto a Horacio Rodríguez Larreta desde la ciudad, en el PRO, donde ella pertenece, me parece que es válido. Pero ya los porteños lo han votado. ¿Qué les parece a ustedes? Digo, que supuestamente fue la gobernadora, estuvo acompañándolos y de repente los deja y salta a otro distrito. No, pero no nos deja, ella sigue siendo del PRO, no es que se fue a otro lado. Sí, pero va a hacer campaña en la ciudad. Está bien, y nosotros buscaremos otros liderazgos para la provincia de Buenos Aires, que los tenemos. Diego Santilli es un gran candidato, también está Jorge Macri, también ahora Facundo Manes, que es también un gran candidato.
La renovación también es importante. Yo creo que para nosotros, para el 2023, tenemos que proponer al electorado candidatos que representen los valores de Juntos por el Cambio, pero también que se expresen cierta renovación que es necesaria porque la gente siempre vota a futuro. Y me parece que en ese marco está muy bien que tengamos otros candidatos. ¿Y cuál es la oferta electoral de ustedes? Se conoce poco, ¿no? Del Frente de Todos. ¿Quién va a ser los candidatos a esta altura? A ver, a mí me parece que más que discutir las candidaturas, lo que hay que discutir son los programas de las coaliciones políticas que se presentan en elecciones. ¿Y cuál es el programa? Entonces a mí me parece interesante lo que es el planteo que hacía Nicolás antes, ¿no? Es decir, ¿cuál es la verdadera discusión en la Argentina? Yo creo que es verdad que la grieta en la Argentina, la verdadera grieta no es la de los partidos políticos, digamos, ¿no? Que muchas veces la gente no entiende o parece que que la motivación, es lo que hablábamos antes, es pelearse o que es un objetivo en sí mismo pelearse. Creo que la grieta de verdad es entre los que ganan siempre, incluso en pandemia, incluso en esta crisis económica brutal que vive la Argentina hace 3 años. Ponele nombre y apellido a eso. No, que son los sectores más poderosos de la Argentina, ¿no? Los grupos económicos. Los grupos económicos, los grupos de privilegio, digamos, ¿no? O sea, que tienen lo que le falta a la gran mayoría, ¿no? Y El trabajo, esa el salario, se agrandó, los se agranda derechos. a todos los gobiernos. Se agranda. Con distintos modelos, con distintas políticas, no es todo lo mismo, pero la no gente siempre, se sigue cayendo del sistema. No siempre. Hubo gobiernos en los cuales los niveles de desigualdad bajaron, los niveles de pobreza bajaron y hubo gobiernos en los cuales los niveles de pobreza subieron. Pero siempre con una pobreza estructural. Hay un problema estructural, fija, coincido. Que obviamente que de nuevo no es lo mismo un modelo que el otro, una política pública que la otra, no es todo lo mismo, pero la realidad es que es un país que fabrica pobreza y fabrica esa grieta. ¿Cuál es la propuesta del Frente de Todos para ganar las elecciones y achicar que la gente se siga cayendo del sistema? Yo comparto que hay un problema estructural y que hay que pensarlo y hay que pensar políticas nuevas. Por ejemplo, a mí esta idea que está circulando de la idea de establecer un salario universal, un ingreso universal, por ejemplo, que es una idea que hoy parece utópica, muy delirante. Me parece que es una discusión que sería interesante empezar a dar en la Argentina seriamente. Porque probablemente, aunque nos vaya bien, el Frente de Todos asumió en el 2019 con un mandato muy claro. Reactivar la economía, ¿no? Volver a generar trabajo, cuidar el mercado interno, ¿no? Bueno, obviamente con la pandemia eso no fue posible. Y aunque logremos salir de la pandemia y retomar ese camino, la realidad es que aunque la Argentina vuelva a crecer, hasta que podamos resolver los grandes problemas sociales que la Argentina tiene, pueden pasar muchos años. Y mucha gente no tiene el tiempo para esperar que la Argentina crezca 10 años para entonces poder conseguir un laburo o para que el salario le alcance. Entonces hay que discutir algunos temas que tengan impacto de corto plazo. Yo creo que esa es una idea que es interesante para discutir. ¿Cuáles temas, a ver, le digo a Nicolás, ¿cuáles temas serían los que tenemos que discutir? Mirá, primero me parece que hay que ser claros, hay que reconocer, Juntos por el Cambio, 4 años de gobierno, hundió a las mayorías populares. El Frente de Todos, sí, planteó una promesa o varias promesas electorales que era dejar atrás la miseria que dejó Macri, que iban a dejar de perder los trabajadores, los jubilados. Entonces, la pandemia genera dificultades, por supuesto. Ahora, ¿fue el COVID el que obligó al gobierno a ajustar a los jubilados? No, fue una política que tuvo el gobierno de ajuste. El COVID obligó al gobierno a firmar un salario mínimo por debajo del nivel de la indigencia. No, el COVID obligó al gobierno a multiplicar por 3 el pago de las LELIC a los bancos y que sigan ganando mientras se hunden las mayorías populares con el 75% de los niños y adolescentes en la provincia de Buenos Aires que son pobres hoy en la Argentina. No, es una política. Cavallo felicitó a Guzmán porque el ajuste que hizo la primera parte de este año fue superior al que había estipulado en el presupuesto. ¿Qué dice Juntos por el Cambio? Dice, está bien, el gobierno está haciendo un ajuste. ¿Cuál es el problema? Y que eso no es parte de un plan, como el que nosotros teníamos, que lo dijo Macri, hace poco en un programa, dijo, bueno, a mí no me dejaron, y siempre se acuerda de las toneladas de piedra y todo eso, diciendo, no me dejaron continuar con el reformismo permanente, que era reformas previsional, que ajustaron a los jubilados, era reforma laboral, ¿no? Que también lo que propone Randazzo, o sea, flexibilizar aún más a los trabajadores y a las trabajadoras sería la solución. Bueno, yo creo que no, que justamente se trata de tomar medidas que afecten los intereses de los grandes grupos económicos. Por ejemplo, el monopolio estatal del comercio exterior. Es decir, afectar a los grandes grupos económicos, bueno, eso el gobierno no lo hizo, fue blando con los poderosos y ajustador con los sectores populares, con los de abajo. Esos son los datos que publica el INDEC, no es lo que decimos nosotros a la izquierda. Entonces, decir que es culpa de la pandemia
digo, busca exculpar al gobierno de toda esta situación, de estas políticas que llevó adelante. Entonces digo, pagándole al Fondo Monetario Internacional durante 10 años, 10 años lo que se está planteando como un posible acuerdo, 40.000 millones de dólares, ponele 4.000 millones por año, más lo que se le paga a los especuladores, es decir, todas las exportaciones, más de 10.000 millones de dólares pagándole durante 10 años, ¿así vamos a salir adelante? No, por supuesto que no. Bueno, esos recursos tienen que ir a los sectores populares y obviamente hay muchos más debates. Por ejemplo, el tema de la salud, que el kirchnerismo plantea algunas cosas, pero después, a ver, ni siquiera ha declarado de utilidad pública una clínica que queda en 3 de febrero, donde sus trabajadores siguen reclamando porque lo dejaron sin empleo, en plena pandemia, en plena segunda ola. Mirá si van a avanzar con ir en contra de los laboratorios, que son los que dominan hoy la salud y no ponen la salud en función de la vida de las personas, sino de la ganancia de un puñado de laboratorios, de grandes empresarios. El tiempo. Yo le quiero agradecer a los muchachos. Estuvimos cortos en mujeres. Muy cortos. Autocrítica de este programa, machirulos. La próxima, más mujeres o todas mujeres. Ayer es cierto que vinieron 3 políticas mujeres, pero estamos cortos de mujeres hoy. Gracias por estar con nosotros esta noche. Un placer, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, pequeño informe sobre un tema que nos viene preocupando y que venimos hablando hace bastante tiempo en Fuego Amigo. Tiene que ver con las estafas y de ese tema hablamos enseguida después. Dale. La mayor cantidad de estafas virtuales ocurren a través de las redes sociales, cuentas falsas o mails bajo la modalidad phishing, delito de engañar a las personas para que compartan información confidencial como contraseñas o números de tarjetas de crédito. Y si hay algo que quedó claro sobre el tema es que nadie está exento de caer en estas estafas, incluso los políticos. ¡Cuídate, Wazowski! ¡Cuídatito! Tal es el caso de la diputada sanjuanina Celina Ramela, quien en plena sesión se enteró que a través de un link que recibió por mail le hackearon la cuenta, le robaron todos los contactos e intentaron realizar en su nombre estafas en dólares. Me cago en todo lo que se menea. Con un modus operandi similar, la concejal de Río Colorado, Elsa Inchazindague, también fue víctima de fraude online. Luego de usurparle la cuenta de Instagram, los ciberdelincuentes le pidieron dinero a sus seguidores y se llevaron 100.000 pesos. En la ciudad de Buenos Aires, según un nuevo informe de la Defensoría del Pueblo porteña, en la pandemia se triplicaron las denuncias y crecieron en un 200% las estafas virtuales. Más argentino, una manga de ladrones del primero hasta el último, ¿entiendes? ¿Hay forma de prevenir las estafas virtuales? ¿Se puede legislar al respecto? Tenemos muchas preguntas sobre eso. La verdad es que lo hemos hablado acá en este mismo programa con Seba Davidovsky, que es el número 1 para hablar de todo esto. Es un colega especializado que ha escrito libros, que se dedica a investigar estos temas. Sebas, bienvenido a Fuego Amigo. Y que es hincha de River, hay que destacar eso también. Y que conduce un gran programa en Radio con Vos. Pero bueno, más allá de esto, Sebas, ahora nos vas a explicar un poco qué nuevas estafas están sucediendo y qué podemos hacer para prevenirlo, porque la verdad es que cada vez hay más gente que cae en estas cosas porque son cada vez más sofisticadas y por eso tenemos a Celina y a Elsa, que son 2 personas que gentilmente están acá porque a muchas personas les da vergüenza contarlo, pero somos muchos los que alguna vez pudimos caer en una estafa digital y ellas van a contar sus casos. Así que buenas noches a las 2. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, buenas noches a toda la audiencia. Buenas noches. Vamos a recordar que Elsa es concejal en Río Colorado, Río Negro, y que Celina es diputada provincial de San Juan, ¿no? Estamos hablando con gente metida en la política, formada, con mucha participación. Entiendo yo que también conectada con las redes, no es algo que, digamos, se involucraron en estas últimas horas, ¿no? Es algo que conocen hace bastante tiempo y sin embargo, como cualquiera de nosotros, puede caer en la trampa de las estafas como cualquiera digitales, ¿no? de nosotros, esa es la clave. A ver, Elsa, contanos a todos nosotros, a las personas que están del otro lado, ¿qué te pasó a vos de cero? ¿Cómo fue que caíste en una estafa digital? Bueno, en principio quiero aclarar que más allá de que hace mucho tiempo que uso las redes sociales, no tengo demasiada pericia, digamos, al manejarla. Eso lo advertí ahora. Bueno, un día una amiga
me avisa que seguramente me dice te han hackeado tu cuenta de Instagram porque me estás pidiendo dinero. Y bueno, la verdad no tomé demasiada dimensión de lo que significaba que me hubieran hackeado Instagram. Solo había escuchado alguna vez hackeos de cuentas para hacerse de fotos de personas famosas, para alguna utilización en alguna publicidad y demás. No me parecía que yo tuviera información importante en mi cuenta, entonces no di demasiada importancia hasta que con el transcurrir de las horas hubo gente amiga que empezó a mandarme los comprobantes de las transferencias bancarias. Entonces ahí sí realmente me preocupé y quise entrar a mi cuenta y no pude hacerlo. Ya ahí tomé dimensión que allá a mi cuenta no la estaba manejando yo, ni mi correo, ni desde mi teléfono. Y que no tenía modo de avisar a todos mis contactos para que no caigan en este engaño, digamos, para que no hagan depósitos, ni den claves, ni den datos de sus cuentas. ¿Le llegaron a sacar plata a todos tus contactos? Sí, a 5 o 6 contactos. Haciéndose pasar por vos, le robaron la plata. Tremendo, sí, Elsa. Me socorrieron, digamos, haciendo depósitos. Sí. Ahora vamos a seguir con cómo terminó tu historia, pero queremos escuchar, porque estamos cortos de tiempo, a Celina. Celina, ¿qué te pasó a vos? ¿Cómo fue que te estafaron? Contanos, apelamos también a tu brevedad como Elsa para contarnos un poco cómo fue en el caso tuyo la estafa. Sí, a mí me llegó un mensaje de WhatsApp de mi sobrina preguntándome si había cambiado el número porque tenía un número de Buenos Aires y le parecía raro. Bueno, inmediatamente yo estaba en sesión justamente en ese momento, así que salí de la sesión y empecé a ver qué pasaba porque no entendía nada. Y bueno, nada, hablando con mi marido y con ella me dijeron que me habían sacado todos los contactos y mucha gente había recibido ese mensaje mío diciendo que había cambiado mi número y que vendía dólares y que necesitaba urgente la plata y que después en la tarde nos contactábamos para llevar el dinero. Y Seba, evidentemente, sí. No, le quiero preguntar a Sebastián Davidovsky, que lo tenemos aquí en el piso, si este tipo de estafa que están contando son habituales, ¿no? Hay un robo de identidad en un caso, ¿no? Bueno, es interesante porque algunos son habituales, están creciendo, digamos, empiezan a ser habituales, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, lo interesante acá es que cuando yo hablo con una persona por WhatsApp, intuyo que detrás de esa identidad digital está esa misma persona. Y justamente lo que vemos en estos dos casos es que eso no coincide la persona con su identidad digital. ¿Cómo te pueden robar el WhatsApp, la identidad de WhatsApp? Bueno, en el caso de la diputada, lo que sucede ahí es que en realidad ella primero pierde su correo electrónico. Su correo electrónico tiene todos sus contactos, como seguramente muchos de nosotros tenemos en nuestro Gmail, ponele toda nuestra lista de contactos. Así cuando cambiamos de teléfono, cuando actualizamos, tenemos todos los teléfonos agendados. Entonces, ¿qué pasa? Los delincuentes, al quedarse con todos los contactos, lo que logran tener es se ponen un chip nuevo y le empiezan a avisar a todos los contactos que son esa persona, que en realidad no lo son. O sea, soy Elsa, cambié mi teléfono robando todos los contactos por la clave Gmail. Claro, exacto. Entonces le empiezan a hablar a todos diciéndole, hola, cambié mi teléfono, este es mi nuevo contacto, y ahí empieza la oferta esta de dólares baratos, etcétera, para tratar de quitarle a los contactos. A partir de la confianza en la identidad digital, creyendo que es esa persona. Hay periodistas especializados en economía que han caído en una trampa así por robo de identidad de WhatsApp, que dicen, che, justo volví, quiero vender estos dólares, y cayeron. O sea, bueno, es que ¿cómo nos podemos cuidar de esto? Bueno, porque realmente está al alcance de la mano de cualquier... Están contando Celina y Elsa. Claro. En el caso de Celina es algo realmente novedoso porque en realidad a Celina fueron por el anzuelo de la cuenta de mail. A partir de la cuenta de mail se quedan con los contactos, ahí crean a partir de un nuevo número de WhatsApp, le empiezan a pedir a los contactos de ella, le dicen tengo dólares, vender. Bueno, empiezan a jugar con la identidad falsa de Celina. Elsa, ¿te sacaron cuánta plata con este procedimiento? A sus contactos, a sus contactos. Bueno, es verdad, a tus contactos. Utilizando tu identidad. Sí, en realidad fue aproximadamente 100.000 pesos porque pedían sumas relativamente pequeñas. Pero bueno,
el importe de dinero, digamos, es bastante relativo porque para cada uno tiene un significado distinto el monto y entonces es significativo para mí. Además pienso, ¿no? Esta misma forma de hackeo que están relatando de la legisladora, de la diputada, ocurrió hoy en mi ciudad. Una chica muy joven tuvo este hackeo que acaba de relatar la diputada, y realmente además está aislada porque está con COVID positivo, entonces no sabe realmente qué hacer. Es tremendo. A ver, son, digamos... Hagamos un punto acá, Elsa, porque se nos va a ir el tiempo y yo quiero que Sebas, aunque sea, nos dé alguna herramienta, que nos quedemos con algo, porque hay mucha gente preocupada por esto de en qué momento son casos diferentes, pero todos con una metodología que es estafar a la gente de una forma cada vez más sofisticada. ¿En qué momento se quebró esa no sé, confianza de cómo uno maneja sus identidades digitales, en el caso de Elsa y Celina, para que ellas caigan en la estafa? ¿Y qué podemos hacer nosotros si estamos ante el mismo caso para no caer? ¿Qué pasito es el que no tenemos que dar? Bueno, lo interesante que planteaba Elsa y que quiero retomar es, nuestras cuentas son importantes. O sea, viste que uno piensa, no, ¿para qué van a robarme la cuenta de Instagram a mí si tengo 50 seguidores? Bueno, por ahí esos 50 seguidores te van a dar plata si vos la necesitas. ¿Por qué voy a cuidar mi cuenta de mail o por qué voy a poner más cosas para mi cuenta de mail? ¿Quién va a querer quedarse con mi cuenta de mail? Bueno, el paso de apropiación de la cuenta digital o de la identidad digital después sirve para otra cosa. Pero ¿cómo caes? ¿Cómo te la robaron? ¿Te mandan un link? O te pueden mandar... Es? Bueno, en el caso de ellas no sabe, no sé en el caso de Celina. ¿Pero por abrir un mail ya caíste o tenés que apretar No, vos tenés que accionar, tenés que hacer algún tipo de acción. A ver, Celina, contalo. A mí me llegó un mail de Microsoft, Microsoft decía, pero evidentemente era una cuenta falsa, diciéndome que tenía que validar la cuenta porque si no me la iban a cerrar en 24 horas. Claro. Y yo, bueno, después, revisando mi correo, vi que en el Hotmail tenía los contactos vinculados. Entonces de ahí ellos sacaron y accedieron a todos mis contactos. ¿Y tus contactos accedieron también a esta estafa? ¿Cayeron en la estafa? No directamente mis contactos, pero hubieron 2 personas que amigas mías les reenviaron mi contacto porque, bueno, sabían que estaban juntando dólares. Entonces creo que eso también les simplificó a los estafadores porque no se pudieron poner en contacto inmediatamente conmigo. Para chequear, claro. Exacto. Todos me preguntaban, ¿es verdad que has cambiado el número? Pero bueno, estas 2 personas la verdad que eran, por otro lado venía el contacto, entonces no se pudieron cerciorarse de que si realmente era yo. A ver, Sebas, breves consejos, por lo menos para estos casos. El gran consejo, a ver, uno puede decir, bueno, pongan contraseña fuerte, pero después te cae un correo que simula ser de Microsoft y vos pones tu usuario y tu clave. Que parece todo igual. Es lo mismo. ¿No? Entonces, lo que hay que tener siempre conciencia, que es algo que no está muy instalado y que siempre aprovecho para decirlo, que es el segundo factor de autenticación. ¿Cómo sería eso? Porque está escuchando mamá y no sabe qué es. Perfecto. En todas las cuentas digitales, en todas, en correo electrónico, en tu cuenta de Instagram, en tu cuenta de Twitter, en tu cuenta de Facebook, en todas. En cualquier red además social. de poner la clave cuando vas a iniciar sesión, tenés la opción del segundo factor de autenticación. ¿Dónde lo buscas? ¿En configuración? Dentro de configuración, seguridad o cuenta seguridad / privacidad. Siempre está dentro de esos sectores en diferentes cuentas. Doble autenticación. Sí, segundo factor de autenticación. ¿Qué hace el segundo factor de autenticación? Vos pones tu usuario, pones tu clave y además ahí te manda un mensaje de texto y te dice, este es el código para que puedas ingresar ahora. O sea, no solamente te pide la clave, sino te pide un código que te manda en ese momento, por ejemplo, por mensaje de texto, para que vos puedas ingresar a esa cuenta. O sea, lo validás con el código que te mandan a tu teléfono, entonces ya si el chorro, por ejemplo, solamente tiene tu clave de mail, no va a poder ingresar porque no tiene tu número de teléfono. Te falta el segundo factor de autenticación. Claro, está bueno eso. No me gustó algo, que subestimes a tu mamá. No, lo dije, sí. No, porque pero además, yo voy a decir una cosa, y Seba lo dice siempre, caen todos. No, los yo que también, están más emparentados con la tecnología y los que están menos emparentados con la tecnología. No, tenés razón. ¿Es así?
No, de hecho... todos somos vulnerables. No, pero además porque se cruzan varias cosas. No, yo caigo más que mamá, de hecho. Yo también me han caído mails que me los creí. Realmente caemos todos porque son muy sofisticados los engaños, porque te copian los loguitos de las cosas, te ponen el mail o te casi ponen igual. una letra más, ¿no? Y además se cruza primero cómo vivimos, ¿no? Que no tenemos tiempo, que queremos resolver todo el tiempo y que por ahí te agarra un engaño en el baño, te agarra en el ascensor, te agarra... En un momento de estrés. En momentos que no estás preparado para estar siendo engañado. Entonces puede pasar a cualquiera y en cualquier momento. Sebas, Elsa, Celina, gracias a los tres por estar acá. Seguiremos charlando de esto en Fuego Amigo porque es algo que nos afecta a todos, sin grieta. Muchas gracias y buenas noches. Pequeño corte, ¿eh? Y ya venimos con más Fuego Amigo. Bueno, nada, estoy sorprendido. Me dicen, Pablo Caruso trajo algo... Primicia, dice. Primicia, y la bomba exclusivo. la bomba... Está buenísimo. Nadie me quiso informar qué tiene Pablo Yo Caruso. tampoco sé, Bueno, tampoco Es... Primero me sumo a restaurar el honor de Nenina, porque si no pierdo puntos. Ayer, este equipo de trabajo, quienes estamos al aire y fuera de él, nos hermanamos en la definición por penales y por supuesto que toda la Argentina disfrutó de los penales que atajó Dibu Martínez. Bueno, ¿en qué se traduce rápidamente esto? ¿En qué? En memes. Hicimos un gran trabajo con la producción para rescatar los mejores memes del Dibu Martínez después de haber atajado 3 penales. El primer arquero en la selección nacional que ataja 3 penales en una definición. El primero, el Pipita Higuaín. Grande. A mí me da una pena. Yo quiero... Nenina y el Pipita Higuaín son 2 personas que siempre voy a restaurar el honor. Bueno, gran número 9. Grande Dibu, espectacular. Segundo, Dibu Martínez. Aprendí a atajar con la netbook que me dio Cristina. Extraordinario. Ese es bueno. Maravilloso. Ese es bueno, Bueno, aquí está clarísimo, ¿no? Mirá cómo te como, hermano, y el billete verde frente a nuestra moneda nacional. Muy bueno. Ese está muy bueno. Además, terminó el partido, no sé, a las 12:30 terminaron los penales y enseguida aparecieron. Y el último, que vamos a compartir, el último, dice, estuviste toda la noche compartiendo todo lo que tenía que ver con el Dibu. Creo que te como, dice un Homero Simpson, que efectivamente se dedicó a eso. Bueno... excelente el laburo. Después Caruso. apareció una cosa extraordinaria. Apareció Javier Castrilli diciendo que había que expulsarlo. Y bueno, ¿qué querés? Ahí lo tenés. Ahí lo tenés. Pará. Sacate la gorra, Castrilli. Claro. Yo quiero decirte una cosa. Debía ser amonestado por conducta antideportiva. La última parte es extraordinaria, ¿no? A ver. Una lectura inequívoca. Haber copulado a Minas es una cosa espectacular por el gesto que hizo el arquero. Claro. No estaba esquiando, digamos. Claro. Yo tengo una cosa. Si lo hace el arquero brasileño el sábado, el local de comida rápida del Obelisco todavía lo estamos rompiendo, ¿no? Para ser sinceros. Bueno. Bien, ahí está. Vamos al Fuego Amigo, porque nos tenemos que ir y rapidito ponemos el Fuego Amigo del día. Ah, sí, por supuesto, porque siempre lo tenemos. Y hoy se lo lleva Juan Grabois, un invitado asiduo de este programa. Dice, me parece que es un gabinete muy porteño, muy blanco y muy clase mediero. Le faltan boxeadores que den las batallas. Ahí está, un clásico Fuego Amigo dentro del espacio oficialista, el de Juan Grabois. Nos tenemos que ir rapidito, ¿se nos fue el tiempo? Se nos fue el tiempo, pero mañana tenemos otro gran programa. Gracias a todos por estar del otro lado. Nos reencontramos. Buenas noches. Chau.